la paz y la cantó siempre hasta culminar en un grandioso poema sinfónico. Señoras y señores, damos también la bienvenida a los ilustres artistas que acompañan los restos del creador de la guaraña. Esperamos que los restos de José Asunción Flores descansen en su tierra en paz y para siempre. Muchas gracias. Hoy es un día de emotivo e histórico reencuentro para la ciudadanía de Asunción y para todos los paraguayos. Hoy, después de un largo y arbitrario exilio, retorna a la patria uno de sus hijos más queridos e ilustres. Hoy, la tarde se llena de guaranías. Hacia allá, por favor, hacia allá, ándale. Decir que esto fue la culminación de todo un largo proceso de reparación de la injusticia que se cometieron y que esperemos que Flores realmente descanse. Gracias. Creo que es la primera vez en la historia del Paraguay que un artista con ideas de libertad y de justicia es condecorado como un presidente. Es la primera vez en la historia de nuestra patria. Y esto constituye un gran paso hacia la reivindicación de todos los valores nuestros que han sido postergados. Nosotros mañana vamos a proponer que esta comisión continúe para traerlo también a Teodoro S. Mongelos, que todavía está fuera del país y que debe también reintegrarse a su país.